Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la conferencia número 512, es el 25 de septiembre de 2025 y ahora mismo pues son las 5:25 de la tarde. Empezaremos pues este repaso de las noticias más interesantes que han surgido esta semana en relación pues a lo que es el Vaticano, en relación a lo que es este poder que está luchando para obtener de nuevo la hegemonía mundial. El título de la conferencia es la ley dominical más cerca. ¿Por qué este título? Bueno, desde luego con lo que ha pasado con Charlie Kirk y con todo lo que está pasando con el movimiento MAGA, con el movimiento liderado por Donald Trump, por todo lo que está aconteciendo en Estados Unidos, ya vemos que poco a poco pues, se va cumpliendo la profecía, una profecía que nos avisaba que al final de los tiempos, antes del auténtico reavivamiento del pueblo de Dios, habría un falso reavivamiento que daría el liderazgo al papado, un reavivamiento religioso, un reavivamiento cristiano. Esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Ellen White lo había profetizado y hoy empezaremos pues, por el final. Normalmente las citas de Ellen White las ponemos al final, hoy pondremos una al principio, que ya la hemos visto varias veces, y que es esa profecía en la cual, una de ellas, Ellen White nos hablaba acerca de la situación que acontecería al final de los tiempos en relación al tema de los reavivamientos, del verdadero, pero que antes habría uno de falso. Vamos a ver lo que nos decía y con esto daremos introducción a las noticias. Nos decía lo siguiente: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un avivamiento de la piedad primitiva, tal cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. El enemigo de las almas desea oponerse a esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de impedirlo introduciendo una falsa imitación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia, alejándose de esas verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren el desprendimiento de sí mismo y del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Un concepto falso de carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación y ha tenido por resultado rebajar el nivel de la piedad de la Iglesia. Aquí yace el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Bueno, ya se nos advertía pues, en esos años, ¿no? A finales del siglo XIX, como al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Jesús, pues se nos hablaba de que habría pues, una serie de reavivamientos entre la gente que profesa creer en Jesucristo. El primer reavivamiento sería un reavivamiento falso, el que estamos viendo ahora y que vamos a dar un repaso de las noticias y que nos irá pues, demostrando una vez más que todo esto está aconteciendo delante de nuestros ojos. Por tanto, un reavivamiento falso que tendría que ir digamos, contagiando a toda la población estadounidense, también europea, como veremos a continuación, y también pues, de otros lugares del mundo, para que al final pues, todos los cristianos y todas las religiones del mundo se unieran para dar la preeminencia al papado. Pero que luego de este primer reavivamiento, este falso reavivamiento, pues acontecería el reavivamiento auténtico, el reavivamiento del pueblo de Dios, y que iría en paralelo con el otro, ¿no? Un reavivamiento que sería pues auténtico. ¿Y cómo sabríamos que es auténtico? Porque ese pueblo que estaría experimentando ese reavivamiento estaría guardando los 10 mandamientos de la ley de Dios pues, en su integridad, sin cortapisas, sin cortar pues, flecos de todos estos mandamientos, sino que estaría guardándolos a plenitud, ¿no? Porque sabemos que al final de los tiempos la dificultad va a estar en el tema de los 10 mandamientos, ¿no? Cómo se nos va a presentar un falso día de adoración a través de una ley dominical que va pues, a desviar a muchísimos que hoy en día pues, se llaman cristianos. Nosotros empezaremos, por tanto, a hacer un repaso de lo que ha acontecido esta semana y que veremos ante nuestros ojos cómo se va cumpliendo todo, una vez más, pues de una forma asombrosa. Vamos a ver con las noticias que vamos a presentar a continuación acerca del funeral de Charlie Kirk, pues que este reavivamiento, este falso reavivamiento está aconteciendo a pleno ya ante nuestros ojos en Estados Unidos y en Europa, como veremos también después. Nos dice la primera noticia: los seguidores de Charlie Kirk sostienen que se produjo un milagro en el momento de su asesinato, que la gente lo sepa. El portavoz de la organización que Kirk dirigía
Dice que el cirujano que le hizo la autopsia le dijo que sus huesos eran como de un hombre de acero. Un rifle de cerrojo calibre 30-06, del tipo que se descubrió escondido en los bosques después de que mataran a Kirk, se utiliza para matar ciervos, alces, osos y a otros animales de caza mayor. Debido a que este rifle puede matar animales 6 veces más grandes que los humanos, el hecho de que el cuello de Kirk detuviera esa bala fue un milagro absoluto, según el cirujano con el que habló Colbert. Su hueso estaba tan sano y la densidad era tan impresionante que es como el hombre de acero. Debería haberlo atravesado de un solo golpe. Probablemente también habría matado a quienes estaban detrás de él, dice Colbert, citando al forense. Colbert también reveló que el forense encontró la bala justo debajo de la piel de Kirk. Incluso muerto, dice, Charlie logró salvar la vida de quienes lo rodeaban, escribió Colbert. Extraordinario, milagroso, concluyó. Bueno, pues ya tenemos, por ejemplo, esta noticia, ¿no? Desde luego lo de Charlie Kirk ha llamado muchísimo la atención, no solamente en Estados Unidos, en toda Europa y en el mundo entero, y está dando que pensar a la gente, a mucha gente pues que quizá andan buscando, ¿no?, la verdad en este mundo y quizá pues se han interesado algo en el cristianismo, y que desde luego pues todo este testimonio, ¿no?, impresionante que se está dando estos días con este falso reavivamiento que se está experimentando en Estados Unidos, pues va a servir desde luego para entrampar a muchísimos, ¿no? Bueno, pues noticias como esta, situaciones como esta, en donde el cirujano pues que le hizo pues la autopsia encontró esta situación, que una bala de un calibre tremendo pues no había sido capaz de atravesar el cuello de Charlie Kirk, pues para él eso fue un milagro, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va circulando y desde luego pues poco a poco todo esto irá cobrando pues dimensión de un cambio en Estados Unidos, al menos por una facción de Estados Unidos, que eso va a llevar pues a una ley dominical. Todo esto va a acabar en una ley dominical, ¿no? Se va a establecer una ley y el poder político se va a unir con el poder religioso para, digamos, establecer una ley que gobierne sobre todas las naciones, ¿no?, con la premisa de guardar el domingo como día de reposo. Bueno, pues esta es la situación que nos espera. Parece algo surrealista, ¿verdad? Parece algo que no pueda ser. ¿Cómo va a pasar algo así en pleno siglo XXI? Pero bueno, también parecía imposible una guerra civil en Estados Unidos y cada vez la gente se da más cuenta de que esto está a la vuelta de la esquina, y también parecía pues imposible que hubiera este tipo de reavivamiento en Estados Unidos como el que estamos viendo, ¿no? Como en cuestión de pocos años pues está alcanzando una velocidad impresionante. Otra noticia acerca pues de este homenaje que se le hizo a Charlie Kirk. Nos dice: Charlie Kirk es ahora un mártir de la libertad. Trump encabeza un homenaje masivo al activista conservador asesinado en Estados Unidos. Aquí vemos a Donald Trump con esta cara pues triste, ¿no?, circunspecta, dando pues cobijo a la viuda, a Erika. Bueno, pues una imagen desde luego impactante, ¿no? Son momentos pues que tienen una gran énfasis pues mediático, ¿no? Todo esto entra en la mente humana de una forma, vamos, como mantequilla. Nos dice: el ambiente dentro y fuera del estadio fue una combinación de asamblea política, servicio religioso y acto de homenaje. Muchos ondeaban o vestían en los colores de la bandera estadounidense, portaban gorras MAGA, por el lema político de Trump, Make America Great Again, enarbolaban carteles con citas de la Biblia y de Kirk o empuñaban crucifijos. Bueno, pues se está viendo un gran reavivamiento religioso, desde luego, y cada vez pues se está manifestando de una forma más pública, ¿no? Y los mismos políticos, los que gobiernan, los que dirigen el gobierno de Estados Unidos, cada vez se muestran, como veremos, más en sintonía con todas estas iglesias, sobre todo evangélicas, pero también con el catolicismo. Cada vez están yendo todos a una, más, de una forma más clara, y todo esto pues va a desembocar en un gran entendimiento general, al menos en la facción de derechas de Estados Unidos, la facción cristiana, que va a derivar pues en esa ley dominical en la cual todos van a ver la solución a los problemas que van a haber en ese momento. Claro, a todo eso se les va a oponer toda la izquierda estadounidense, toda la parte, digamos, que dicen woke, la parte, digamos, pues de izquierdas, progresista, abierta pues a todo el tema homosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pues un choque de trenes que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Aquí vemos una fotografía de lo que fue el evento. Bueno, pues un gran fervor religioso, en fin, como si estuvieran recibiendo pues el Espíritu Santo, ¿verdad? En estos momentos de oración, pues bueno, vemos aquí este falso reavivamiento, esto que irá aconteciendo cada vez más
en Estados Unidos para empezar, ¿no? Como estamos viendo pues, en esta serie de noticias. Vemos también el estadio donde se reunió toda esta multitud, realmente eran miles de personas. Fue un acto pues, impresionante, ¿no? Tremendo, un acto bueno, que realmente va a marcar un antes y un después seguro en todo lo que es el devenir americano. Sigue la noticia y nos dice, también fue una indicación de cómo su muerte ha galvanizado el apoyo de la derecha para el presidente Trump. En su intervención, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó el activismo de Kirk al fundar la organización Turning Point USA. Bueno, este Pete Hegseth, recordemos pues, que es también cristiano y, si no voy equivocado, también es católico. Él también está metido en todo esto, en este falso reavivamiento. Son pues gentes que están gobernando, que tienen muchísimo poder y son totalmente receptivos al tema cristiano, al tema pues, de iglesia evangélica, pues que la sociedad estadounidense tiene que cambiar, tiene que redirigir el rumbo, que iba por mal camino, y ellos están trayendo pues, a Estados Unidos de vuelta a sus orígenes, de vuelta a sus raíces, según nos dicen. Es decir, que están trabajando para eso y desde luego han puesto la directa. Estos acontecimientos como el de Kirk, pues desde luego dan un impulso enorme a todo esto. Sigue diciendo la noticia, pero este momento es el punto de inflexión para Estados Unidos, dijo. Charlie, nosotros nos encargamos a partir de aquí, que Dios te bendiga, a partir de aquí, dice, se encarga el gobierno de Estados Unidos, nos viene a decir el ministro de Defensa, el secretario de Defensa de Estados Unidos. Palabras impresionantes. Cuando Estados Unidos fue creado con una constitución que preserva la separación de poderes, la separación entre el poder político y el poder religioso. En cambio, aquí vemos una declaración de un miembro del gobierno estadounidense como está declarando abiertamente que van a trabajar para instaurar una religión y un movimiento religioso en concreto, frente a todos los demás. Esto es lo que espera a Estados Unidos, por eso va a haber esa guerra civil. Entre tanto, el gobierno de Trump ha amenazado con reprimir a los activistas y organizaciones de izquierda, aunque no hayan abogado por la violencia política ni tengan conexión alguna con el asesinato de Charlie Kirk. Bueno, pues ya que toda esta gente de izquierdas, toda esta gente de tendencia progresista, pues que empiecen a prepararse porque ya, según nos dice Trump abiertamente desde hace ya tanto tiempo, y aquí lo ha vuelto a repetir, pues van a por ellos. Vamos a poneros ahora un vídeo para ver lo que ha sido el evento de una forma resumida, un vídeo que dura unos 5 minutos, pero que hace un resumen de las escenas pues quizá más destacadas o que han querido destacar en este medio y que desde luego nos va a servir para ambientarnos en lo que ha sido este homenaje que se le ha hecho a Charlie Kirk. Him to the highest place and gave him the name that is above all praise. And my heart will sing. There's 100-something thousand people here. The President of the United States is here. His entire cabinet is here. Television outlets and media outlets from all over the world are covering this. I just came from overseas, and every country I stopped, they gave us their condolences for his passing. Impactful. In just 31 years of life, he made a difference. He mattered, and he will matter now more than he ever has before. He went into the darkest of places, like Paul in the book of Acts. He went into college campuses where they said we couldn't go, and he was the light. He was bold, he was brave, he was a hero. I charge to all of you, live worthy of Charlie Kirk's sacrifice and put Christ at the center of your life as he advocated for giving his. My friends, for Charlie, we must remember that he is a hero to the United States of America and he is a martyr for the Christian faith. May our Heavenly Father give us the courage to live as Charlie lived,
That is what we must do for Charlie. You ran a good race, my friend. I love you. We've got it from here. Thank you. That young man on the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. God's love was revealed to me on the very day my husband was murdered. On the afternoon of September 10th, I arrived at a Utah hospital to do the unthinkable, to look directly at my husband's murdered body. I saw the wound that ended his life. I felt everything you would expect to feel. I felt shock. I felt horror and a level of heartache that I didn't even know existed. But there was something else too. Even in death, I could see the man that I love. As you know, the depraved assassin who planned and executed Charlie's killing has been arrested and charged with capital murder. God willing, he will receive the full and ultimate punishment for his horrific crime. It's a terrible thing. The Department of Justice is also investigating networks of radical left maniacs who fund, organize, fuel, and perpetrate political violence. And we think we know who many of them are. He was a missionary with a noble spirit and a great, great purpose. He did not hate his opponents. He wanted the best for them. That's where I disagreed with Charlie. I hate my opponent, and I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica. But now Erica can talk to me and the whole group, and maybe they can convince me that that's not right, but I can't stand my opponent. Charlie's angry. Look at that. He's angry at me now. He wasn't interested in demonizing anyone. We won the biggest election in the history of our country, I believe. Bueno, pues todo muy impresionante. Desde luego, los que ya tenemos unos cuantos años, ver todas estas escenas, cómo se van acelerando día a día delante de nuestro, no es nada normal. Durante muchísimos años las cosas iban en un cauce pues más o menos de diplomático, donde se cuidaban las formas, donde se intentaba pues limar asperezas, de que bueno, las cosas pudieran ir tirando para adelante, pero ahora vemos cada vez más, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes, como las contrincantes están cada vez pues, más enfrentados, cada vez la distancia es más insuperable y ya directamente hablan de odio y de que ellos pues, para nada están para dar tregua al oponente, y todo esto pues, va a acabar muy mal, desde luego, tal como estaba profetizado en la Biblia y tal como nos había también advertido Ellen White en su momento. Bueno, vamos a seguir con el tema de Charlie Kirk. Desde luego, pues la última imagen también del vídeo ha sido impresionante, ¿no? Con ese saludo que ha hecho pues Erika Kirk, un saludo que, bueno, según ellos pues dice, quiere comunicar pues un I love you, ¿no? Mediante pues el mensaje de sordomudos, pero que desde luego pues este es el símbolo del cornudo de toda la vida. Esto pues no hay ninguna duda, desde luego. Lo que pasa es que ya sabemos también cómo trabajan estos ingenieros de masas que bueno, van convirtiendo cosas que son de adoración de lo que ya sabemos y las pues blanquean para que al final la gente las utilice y esto pues siga funcionando entre las masas sin siquiera ellos tantas veces saber lo que realmente están haciendo, ¿no?
Bueno, pues situaciones de estas vemos a continuo. El simbolismo, desde luego, es muy importante, los símbolos, y ellos los utilizan continuamente, porque es una manera, digamos, psicológica de llegar a la psique de una forma directa, que tantas veces las palabras no pueden hacerlo, pero los símbolos lo pueden hacer, tienen realmente un poder misterioso. Así que, bueno, todo esto no es una cosa baladí. Vamos a seguir con las noticias. La siguiente que os traigo, referente también a Kirk, es esta. Charlie Kirk habría estado muy cerca de convertirse al catolicismo justo antes de su muerte. Nos dice el fallecido activista conservador Charlie Kirk habría estado considerando seriamente hacerse católico justo antes de su asesinato, de acuerdo con un obispo que habló con él poco antes de su muerte. Kirk le comentó al obispo sobre su esposa e hijos católicos y cómo asistía a misa con ellos. Posteriormente le dijo al obispo Brennan: «Estoy así de cerca de convertirme». Católicos prominentes en todo el mundo se han unido a las voces de lamento por la muerte de Kirk en los días posteriores al asesinato. El cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller se refirió esta semana a Kirk como un mártir de Jesucristo y condenó la celebración satánica de su muerte por parte de algunos de sus detractores. Kristen Hawkins, presidenta de Students for Life of America y Students for Life Action y amiga cercana de Kirk, declaró el 13 de septiembre que la muerte del activista será un punto de inflexión para el país. Ya es que todos lo están viendo. Todo esto va a degenerar en un enfrentamiento cada vez más abierto entre las dos facciones que hay ahora mismo en Estados Unidos para finalmente dar lugar a una ley dominical, a una guerra civil. Todo esto pues va a ser lo que va a acontecer estos próximos años ante nuestros ojos, ¿no? Algo pues que ya estaba profetizado. Realmente impresionante. Yo, al menos personalmente, jamás hubiera pensado que en Estados Unidos podría haber otra guerra civil. Bueno, cuando uno descubre las profecías que hay al respecto, pues, en fin, no tiene otra que aceptarlo, decir, bueno, si se ha cumplido todo, esto también se va a cumplir. Pero uno se queda, pues, en fin, un poco dubitativo de decir, ostras, realmente, ¿cómo lo va a hacer Dios?, ¿no? Porque no se ve ahora mismo que pueda acontecer algo así. Pero luego ve uno mismo cómo, con el paso del tiempo, con el paso de las semanas, de los meses, todo se va acelerando de una forma que, bueno, lo que antes parecía imposible, ahora lo tenemos prácticamente delante de nuestros ojos. Bueno, pues ya veis lo que decía este obispo, ¿no? Según él, según este obispo Brennan, pues decía que Charlie Kirk le había pues confesado que estaba a punto de hacerse católico o que se lo estaba pensando seriamente. Bueno, vaya usted a saber, ¿verdad? Porque ya a tiro pasado pues es difícil de saber dónde está la verdad y dónde está la mentira. En todo caso, lo que sí vemos, y esto lo podemos afirmar, es que Charlie Kirk y este movimiento MAGA de Donald Trump, este movimiento de derechas que está pues llevando a cabo el gobierno americano, está sirviendo y se está haciendo además muy bien para unir tanto lo que es el protestantismo, el evangelismo que hay en Estados Unidos tan extendido, juntamente con el catolicismo, ¿no? Pensemos que, aunque parezcan en principio dos cosas muy diferentes, ¿no? Aunque son todos cristianos, pero vemos también muchas diferencias, pero ya como decía Ellen White, los va a unir el falso día de reposo, que va a ser el domingo. Los dos van a están trabajando y van a tirar para adelante lo que es la ley dominical, y además también están unidos por el tema de la inmortalidad del alma, otro error bíblico, ¿no? De interpretación bíblica, pero que está sirviendo para que no solamente el cristianismo se una, no solamente el catolicismo con el evangelismo, por ejemplo, que los dos creen en la inmortalidad del alma, sino también con el resto de religiones mundiales que hay, que también creen en eso. Por tanto, eso ya nos advertía Ellen White que serviría, ese error doctrinal serviría para unir a todas las religiones en un ecumenismo que va a liderar el nuevo orden mundial. Vamos a seguir, la siguiente noticia pues nos decía esto. El obispo Barron describe a Charlie Kirk como cristiano. Esto no se basa en la realidad, se nos dice pues en esta noticia. Dice, Kirk tenía un largo historial de comentarios que espero Barron esté de acuerdo en que son anticristianos y no representan las enseñanzas de la Iglesia Católica. Bueno, cuando dice anticristianos supongo que querrá decir anticatólicos. Además, las opiniones de Kirk causan una notable división en nuestro país. Bueno, sea lo que quiera decir, lo que viene a defender es que, bueno, que Charlie Kirk, pues de cristiano poco, porque con sus polémicas, con sus ganas de litigar continuamente con la oposición, pues lo que causaba era un
crecimiento del odio, un crecimiento del rompimiento pues, de Estados Unidos como sociedad. Y en eso no va equivocado, porque desde luego todo este movimiento, este falso reavivamiento que está habiendo en Estados Unidos, está dando aparentemente el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Está defendiendo a Jesucristo, está dando pues todo un mensaje cristiano a la sociedad, pero se hace de una forma y con unas formas que esto, más que acercar a la Biblia y más que acercar a la verdad que hay en ella, lo que hace es alejarse a la gente o a los que se acercan, pues a estos desviarlos hacia lo que ya decíamos antes, ¿no? A incumplir los 10 mandamientos porque se explican mal y además pues a creer en la inmortalidad del alma, por ejemplo, que es un error también que te lleva siempre a adorar a esos parientes muertos, ¿no? A tenerlos en consideración, a orar por ellos, a dirigirse a ellos tantas veces y en realidad lo que estás haciendo es abriendo puertas a los ángeles caídos. Así que ya vemos pues la situación. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? ¿Dónde viene todo este falso reavivamiento que ahora vemos ya alcanzando prácticamente su máximo esplendor en Estados Unidos? Todo esto tiene un origen. Vamos a ver esta entrevista que le hicieron, he destacado alguna parte de ella, a este catedrático, a este director de políticas de la Universidad de San Luis, Daniel Blanc, y vamos a leer lo que nos dicen sus respuestas porque entenderemos de dónde viene todo esto del MAGA y de esta derecha que está ahora pues, adquiriendo tanto poder en Estados Unidos. Nos dice Daniel Blanc, director de políticas de la Universidad de San Luis: España no se librará de la polarización que afecta a Occidente. Luego veremos noticias acerca de Europa. Nos dice, en Europa hay estos extremos, pero la diferencia es que aquí no llevamos armas, explica a 20 minutos el director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de San Luis, Madrid. Le preguntaban esto: ¿a qué factores considera que podemos atribuir la polarización que existe hoy en día en Estados Unidos? Nos dice, es un tema complejo, pero creo que se pueden apuntar a algunos factores clave. Uno sería el crecimiento de la extrema derecha y del movimiento MAGA, la debilidad de los poderes políticos actuales, las instituciones y la falta de separación de poderes en Estados Unidos. Todo ello junto con un movimiento social que va en esa dirección. Lo que pasa es que la polarización actual viene de años atrás. En realidad, y aquí nos dice, surge en los años 90, con varios de los políticos de la derecha americana y simplemente ha ido creciendo. Por tanto, todo parece situarse en los años 90, ¿no? ¿Qué años tan importantes la década de los 90, ¿no? Cuántas cosas pasaron, cuántos cambios de tendencia que hoy en día estamos viendo ya en su casi finalización, ¿no? Empezaron en los años 90. Nos dice, hablamos de Bush. Nos dice, en la época Bush empezaron a surgir algunos de los cambios. Una de las figuras claves sería Newt Gingrich, presidente de la Cámara de Representantes. Él realmente es el principio de todo esto. Steve Bannon sería de algún modo la continuación de la era Newt Gingrich, una era que se enlaza directamente con el surgir del Tea Party. Hoy en día nos sorprende y nos entristece ver esta radicalización y polarización. ¿Considera que esta polarización podría llegar hasta Europa? Y nos dice, políticamente sí, está claro que en Europa hay estos extremos y por tanto la extrema derecha con algunos partidos muy de izquierdas tienen una gran distancia entre sí y que cada uno puede fomentar la polarización en algunos temas. Bueno, por tanto todo esto empezó, toda esta polarización, toda esta, digamos, este falso reavivamiento que nos está llevando a este enfrentamiento no solo en Estados Unidos sino también en Europa, como veremos a continuación, pues todo esto surgió con gran fuerza en los años 90. Y surgió en Estados Unidos, una nación que estaba profetizado que al final de los tiempos dejaría, digamos, de hablar como un cordero, de hablar como un protestantismo puro y auténtico, para hablar como un dragón. Por tanto, para ayudar con su poder militar y a todos los sentidos a esta primera bestia, que era el Vaticano, a que tomara el control mundial, tomara el liderazgo mundial. Así que todo esto, que parecía también surrealista cuando uno lo leía hace años, pues estamos viendo cómo día a día se está cumpliendo ante nuestros ojos, ante nuestra sorpresa. Veamos esta noticia también de un canal adventista, lo que nos dice también acerca de lo que ha sido este homenaje a Charlie Kirk y lo que está sucediendo. Nos dice, Donald Trump les dice a los líderes de la Iglesia, deberían ser las personas más poderosas de la tierra. Por eso vamos a la iglesia los domingos. Esto lo dijo Donald Trump, pues incitando a los evangélicos, ¿no? Y de paso también pues a los católicos a que tomen el control de la sociedad, de la moral, y que por tanto también influyan en lo que es pues el decreto de leyes. Al final, pues entre líneas uno puede leer eso, ¿no? Al final también es lo que va a pasar.
Nos dice lo siguiente este artículo. El 8 de septiembre de 2025, el presidente Donald Trump se dirigió a líderes católicos y protestantes durante la segunda reunión pública de la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca, celebrada en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Durante su discurso, el presidente Trump declaró que los líderes de Iglesia deberían ser las personas más poderosas del mundo. Enfatizó que quiere escuchar específicamente a los líderes religiosos, no a cualquiera, porque respeta su autoridad. Luego agregó, por eso vamos a la Iglesia los domingos. La declaración de Donald Trump es preocupante por 3 razones clave, nos dice el articulista. Primera, la declaración de Trump eleva el domingo como la fuerza unificadora de los líderes religiosos en Estados Unidos, exaltando así la tradición humana por encima de los claros mandamientos de la palabra de Dios, donde vemos que el 4.º mandamiento es guardarás el sábado, no el domingo. Esto concuerda con la profecía de Daniel 7:25, donde se intenta cambiar los tiempos y las leyes de Dios y anticipa la advertencia de Apocalipsis 13, que describe un tiempo en el que la tradición religiosa será puesta por el poder civil. 2. Al decirles a los líderes religiosos que deberían ser las personas más poderosas del mundo, Trump está elevando al clero católico y protestante a una posición de autoridad divina dentro de la sociedad. Nos dice, en esencia, esto implica que el poder político debe ceder ante la autoridad religiosa, una idea que contradice directamente los principios de la Constitución de Estados Unidos. 3. La elevación de los líderes religiosos como las figuras más influyentes de la sociedad al vincularse con la observancia del domingo y la participación del gobierno apunta a la futura aplicación política de la doctrina religiosa profetizada. Apocalipsis 13, del 11 al 17, advierte que Estados Unidos acabará imponiendo las leyes dominicales. En este contexto, las palabras de Donald Trump pueden entenderse como una contribución a la base ideológica de dichas leyes al acercar a la Iglesia y el Estado y centrar este movimiento en el culto dominical. La Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca se asemeja a la coalición de líderes eclesiásticos y estatales del fin de los tiempos, que finalmente empoderará a las iglesias falsas, la mujer ramera y sus hijas, descritas en Apocalipsis como cabalgando sobre la bestia del poder político. Las palabras de Trump sirven como recordatorio de que la profecía de Apocalipsis 17, en la que las autoridades políticas ceden ante los líderes religiosos, se está cumpliendo constantemente y conducirá a la exaltación del domingo como la solución para fortalecer y empoderar a la sociedad. Bueno, pues todo esto lo tenemos ante nuestros ojos. Está realmente muy acertado este artículo. Si uno lo lee pues, en detenimiento, si queréis pues, repasarlo con calma, irlo leyendo poco a poco, veréis cómo realmente todo lo que está sucediendo en Estados Unidos está poco a poco empezando a dar cumplimiento a lo que los adventistas ya sabíamos que acontecería al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Jesús, que sería esa ley dominical que surgiría 3 años y medio de la segunda venida, 3 años y medio antes. Vamos a ver un trozo del conflicto de los siglos que nos agrega también el artículo en donde se explicaba todo esto, en donde Ellen White explicaba todo esto a finales del siglo XIX. Nos dice, en profecía, ya estaba profetizando aquí, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes constituye una imposición de la adoración al papado, a la bestia. Quienes, entendiendo las exigencias del 4.º mandamiento, guardarás el sábado, optan por observar el falso sábado en lugar del verdadero, rinden homenaje al único poder que lo ordena. Pero al imponer un deber religioso mediante el poder secular, las iglesias mismas formarían una imagen de la bestia. Por lo tanto, la imposición de la observancia del domingo en Estados Unidos constituiría una imposición de la adoración a la bestia y su imagen. Bueno, pues todo esto ya estaba explicado a finales del siglo XIX. Y lo vemos como se está cumpliendo ante nuestros ojos. Bueno, todo esto no solamente está pasando en Estados Unidos, también en Europa pues está, día a día que pasa, surgiendo un movimiento muy fuerte, conservador y muy unido también con el tema de la religión. Aquí quizá pues tantas veces se decantan más hacia el catolicismo o hacia el anglicanismo, pero desde luego en Europa, sin lugar a dudas, está habiendo una tendencia cada vez más evidente a una, digamos, una tendencia pues hacia la derecha, ¿no? Hacia la religiosidad, hacia los valores tradicionales. Todo esto servirá también para dar el poder al Vaticano de nuevo, ¿no? Para dar toda la preeminencia al papado. Y aquí en Europa también se va a guardar la ley dominical cuando, surgiendo de Estados Unidos, se vaya extendiendo gradualmente por todo el mundo occidental primero y después por el resto del mundo.
Vamos a leer, por tanto, las noticias que os traemos esta semana acerca de lo que ha acontecido en Europa, que viene a reafirmar una vez más como la profecía de ese falso reavivamiento, de esta recatolización que está surgiendo en Europa, pues está aconteciendo tal y como ya estaba profetizado. Vamos por la primera noticia, que nos dice lo siguiente: somos la tormenta. ¿Por qué la última marcha del ultraderechista superstar de Gran Bretaña no es como todas las demás? Bueno, pues en Inglaterra, en Gran Bretaña, ha habido una manifestación multitudinaria. Vamos a ver lo que ha acontecido aquí, porque realmente es muy interesante, ¿no?, para reafirmar cómo se está cumpliendo ante nuestros ojos esta tendencia a derechas cada vez más marcada, no solamente en los gobernantes, sino también en la población. Vamos a ver lo que nos dice la noticia. El populismo británico se adentra en otra dimensión y ya no habla solo en nombre del pueblo, sino en nombre de Dios. Y aquí realmente ha habido un cambio. Nos dice: la imagen es tan inusual como perturbadora. 150.000 personas concentradas frente a Westminster rezando el Padre Nuestro. No es solo una oración, se trata de una declaración política. El populismo británico se adentra en otra dimensión. Ya no habla solo en nombre del pueblo, sino en nombre de Dios. Cuando la fe, el nacionalismo y la libertad de expresión se funden en un solo relato, la democracia liberal entra en un terreno pantanoso. Linda Wedgehead, socióloga de King's College London, señala que es la primera vez que vemos la religión convertida en el corazón de una protesta política de esta magnitud en Reino Unido. No se trata solo de defender la identidad nacional, sino de sacralizarla, añade. Bueno, pues ven aquí realmente que están habiendo cambios de una forma muy rápida, no hacia unas protestas para exigir derechos sociales o para exigir paz o para exigir cualquier otra demanda, sino que esta vez ven cómo se está exigiendo volver a la tradición y además se está haciendo en el nombre de la religión. Y esto es algo que en esta Europa secular que vivimos desde hace ya tantos decenios, bueno, pues es un cambio desde luego significativo y muy relevante si lo ponemos en consonancia con lo que está pasando en Estados Unidos. Vemos claramente, por tanto, que esas profecías en las que se nos avisaba que habría este falso reavivamiento en Estados Unidos y esta recatolización de Europa, cada vez está de una forma más clara delante de nosotros. Sigue la noticia y nos dice lo siguiente: con cruces alzadas frente al Parlamento y niños subidos a los hombros de sus padres, se corearon consignas como «Queremos nuestro país de vuelta», Keir Starmer es un traidor, el primer ministro de Gran Bretaña, o «Oh, Tommy, Tommy», era una imagen de comunidad, de identidad compartida, de pertenencia, una liturgia que convierte la protesta en algo más profundo que un acto político. De ahí la verdadera novedad y también el mayor riesgo. El fenómeno adquirió además una dimensión global cuando Elon Musk, el hombre más rico del mundo, intervino en directo desde California. Conectado a través de su propia plataforma X, pidió la disolución de Westminster, donde está el gobierno británico, exigió elecciones anticipadas y lanzó frases lapidarias como «se acerca la violencia» o «defiéndete o morirás». La irrupción de símbolos cristianos en este tipo de manifestaciones es lo que más ha sorprendido a los analistas. Y finalmente nos dice: cruces de madera alzadas sobre la multitud, con pancartas con la inscripción «Cristo es el Rey». Esto acerca el fenómeno británico a lo que se ha visto en Estados Unidos con el llamado Christian Nationalism, una corriente que mezcla fe evangélica y política populista. Es lo que decíamos, está yendo en paralelo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Lo inquietante es que este tipo de movilizaciones no se limitan a Reino Unido. En Francia, Éric Zemmour explota un discurso similar al vincular inmigración con pérdida de identidad nacional. En Alemania, la Alternativa por Alemania ya es segunda fuerza en intención de voto, con un mensaje anti-inmigración que cada vez incorpora más referencias culturales cristianas. En Italia, Giorgia Meloni gobierna con un relato que conecta familia, fe y nación. Y en España, Vox no ha dudado en ondear la bandera del cristianismo como pilar de la identidad europea. Bueno, aquí ya entendemos un poco el por qué se han abierto las puertas de esa forma, tanto en Estados Unidos como también en Europa, a toda esta inmigración que ha venido, evidentemente, la gran mayoría, inmensa mayoría, a aportar y a trabajar,
pero que también, desde luego, por su masificación que ha sido, ¿no?, que ha representado, ha traído también pues, un rechazo de buena parte de la población que ha visto peligrar pues, su forma de vivir de toda la vida, ¿no? Entonces, todo esto, pues ellos ya sabían, evidentemente, que abriendo las puertas a este fenómeno inmigratorio, pues esto sería el caldo de cultivo perfecto para que la derecha pudiera volver a coger la preeminencia en Europa y en Estados Unidos, y toda esta derecha va a ser precisamente la que va a dar la autoridad final al papado, ¿no? Va a dar el poder, le va a ceder el poder al papado. Bueno, jugada maestra una vez más. También en Holanda, ¿no?, hemos visto como también este movimiento de derechas y cristiano, vamos a decir, también cada vez va a más. Nos dice graves disturbios en Países Bajos, violencia en una protesta contra la inmigración. Vemos como la inmigración siempre es el núcleo de los problemas. Nos dice la convocatoria fue realizada por la organización cristiana de derechas Els Reig, que había presentado el acto como una movilización pacífica para exigir menos inmigración, un reparto justo de viviendas y políticas transparentes. Uno de los episodios más graves se produjo cuando manifestantes se dirigieron a la sede nacional del Partido Progresista y Proeuropeo D66. Allí rompieron al menos una decena de ventanas y prendieron fuego a un contenedor frente al edificio. También se lanzaron fuegos artificiales y se exhibieron banderas neerlandesas junto a estandartes históricos. Además, se vio una bandera con la inscripción RIP Charlie, en referencia al activista estadounidense Charlie Kirk, cuya imagen apareció junto a la del político neerlandés Pim Fortuyn, asesinado en 2002, también un político de extrema derecha. Bueno, pues ya veis, ¿no?, la situación, cómo está aconteciendo todo, de una forma muy rápida, a una velocidad tremenda, ¿no? A veces uno se preguntaba, bueno, cada vez queda menos y cómo se va a producir todos estos cambios. Ahora mismo pues parece difícil, ¿no? Pues bueno, vemos cómo realmente cuando la historia quiere acelerarse, cuando las profecías tienen que cumplirse, todo se alinea y todo pasa cuando tiene que pasar, y estamos viendo pues cómo está habiendo un cambio en profundidad enorme en lo que es Estados Unidos y en Europa, que nos va a llevar a esa pues, ley dominical y también a ese nuevo orden mundial, ese gobierno que va a dirigir el papado desde el tercer templo de Jerusalén. Bueno, desde luego, pues el papado sigue trabajando, aunque estos movimientos están triunfando tanto en Estados Unidos como en Europa. El papado pues sigue también trabajando, de momento le está dando buenos réditos, una vez más ya vemos lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa, y más réditos que le va a dar. Por tanto, sigue en su empeño. En esta noticia vemos lo siguiente: el Papa recibe al presidente alemán, enfoque en Ucrania y Gaza. Bueno, aquí veremos cómo realmente también en Alemania está habiendo un nuevo resurgir del catolicismo y de la cristiandad. Vamos a ver lo que nos dice. León XIV se reunió esta mañana en audiencia privada con el presidente de la República Federal Alemana, Frank-Walter Steinmeier, junto con su esposa Elke. El jefe de Estado dijo haber dialogado con el pontífice sobre la situación global, sobre la guerra y la paz, y la situación de las iglesias cristianas. En particular se habló de la guerra en Ucrania y en Gaza. En estos escenarios, añadió, el Papa es una de las pocas figuras que pueden ejercer una influencia sobre las partes en conflicto. Pues el presidente alemán pues, defendiendo totalmente el papel del papado. Nos dice más, dice, lo animé vivamente a mantener ese papel, dijo Steinmeier, que es protestante, mientras que su esposa es católica, el protestante, ella católica. Y creo que en tiempos en que en el mundo hay pocos mediadores y pocas figuras que pueden ejercer una influencia sobre las partes en conflicto, no podemos prescindir de la ayuda ofrecida por el Papa. El presidente invitó al Papa León a visitar Alemania. Bueno, declaraciones impresionantes. O sea, vemos aquí a un presidente de todo un país como es Alemania, un país pues totalmente laico, en donde pues no hay una religión oficial, pero que cada vez más está destapándose como un nuevo resurgir de este movimiento católico, cristianizador, que tiene que andar en sintonía con el protestantismo. Ya vemos, pues, a modo de ejemplo, que este presidente alemán es católico y su esposa es protestante, como cada vez van estos movimientos más unidos, más en sintonía, más de una forma armónica, y que todo esto pues, nos va a llevar a un nuevo escenario, y muy rápidamente, ¿no? Y todo esto estaba profetizado. Desde luego debemos, los que todavía no entiendan todos estos tejemenejes, que son los que al final mueven de verdad al mundo, pues el que no, de momento no lo entienda todavía, pues
que profundice, ojalá pueda profundizar en todo ello, porque desde luego, si no lo hacemos, es un engaño tan bien hilvanado que nos va a llevar directamente pues, al desastre, ¿no? Porque no vamos a ser capaces de discernir entre la verdad y el error. Tenemos un trabajo también personal que hacer, ¿eh? Esto no solamente es de ir a los sitios y escuchar, sino que nosotros también nos toca investigar y hacerlo de todo corazón y, si es posible, pidiendo ayuda a Dios, porque Él, si se lo pedimos, nos va a ayudar. Bueno, siguiente noticia también, pues la misma situación que hubo con el presidente alemán. El presidente alemán visita al Papa, lo invita al país, papel de la Santa Sede en coyuntura actual y vida eclesial en Alemania, pues fueron los temas que trataron, ¿no? Bueno, pues ya lo hemos visto un poco, os lo dejo aquí por si os lo queréis acabar de leer, pero desde luego vemos cómo cada vez más están dando al Papa y lo están viendo como el líder capaz de sacarnos de esta situación en la cual estamos, grave y más grave que va a ser. También en Italia también pues este movimiento, desde luego con Meloni, pues está también yendo a más, ¿no? Toda este movimiento de derechas religioso católico, ¿no? Esta recatolización. Veamos la noticia. Italia evalúa restablecer la festividad de San Francisco como fiesta nacional en medio de llamados a la unidad. Bueno, pues también en Italia. Os la dejo por si queréis leerla, porque desde luego vemos cómo todo esto está pues afianzándose de una forma impresionante. Y como todo esto está triunfando, como todo este movimiento de reevangelización, de reavivamiento que está habiendo tanto en Estados Unidos como en Europa, pues veamos ahora las noticias que también han acontecido esta semana y que nos dan luz también a cómo cada vez se está aceptando más al Papa. Nos dice: feliz cumpleaños 70, querido Papa León XIV. En este marco, el Santo Padre recibió este sábado al nuevo embajador de Estados Unidos, un país que había nacido protestante, quien le presentó sus cartas credenciales y le obsequió un pastel de cumpleaños. O sea, en Estados Unidos están encantados con el Papa. Nunca les había gustado tanto. Papa León XIV obtiene 8 sobre 10 en la encuesta de valoración en Estados Unidos. Estos son los resultados. La popularidad inicial de León refleja la recepción que Francisco disfrutó al comienzo de su papado en 2013, cuando Pew también registró un índice de aprobación del 84% entre los católicos estadounidenses. Bueno, este papa realmente actual, el León XIV, pues ha gustado muchísimo en Estados Unidos y, en fin, al ser americano, pues esto ya ha conseguido las simpatías de la gente de ahí pues de forma directa, ¿no? Bueno, pues todo se va trabajando. Desde luego estaba profetizado que Estados Unidos, al final de los tiempos, daría un soporte total al Vaticano. Conseguiría pues crear ese nuevo orden mundial, doblegando a Rusia, doblegando pues a China, doblegando a Corea del Norte y a quien se pusiera por delante, porque Estados Unidos y aliados tienen un potencial militar enorme, el mayor que hay en la Tierra, y por tanto, pues bueno, esto estaba profetizado que acontecería y este poder militar va a ser el que va a dar la preeminencia al Papa desde el Tercer Templo de Jerusalén para que dirija este nuevo orden mundial que se va a establecer. Todo esto falta muy poco para que todo esto vaya aconteciendo. Bueno, pues desde luego es una situación tremenda la que estamos viendo por todos lados, ¿no? Semana a semana no dejamos de sorprendernos. También ha habido pues, un encuentro muy importante estos últimos días, estas últimas semanas, en concretamente Kazajistán. Nos dice: el nuevo equipo interreligioso del Vaticano se reunirá con el patriarca ruso y el principal imán en Kazajistán. En Kazajistán, por tanto, ha habido un evento, un encuentro de diferentes religiones del mundo para ir avanzando hacia ese ecumenismo. Lo más interesante de esta noticia, porque lo demás pues ya vemos cómo es pues un día más lo que va aconteciendo, ¿no? Una vez más es lo que está haciendo el papado y lo que están haciendo todos para intentar unirse, pero lo destacable de esta noticia es que estaba previsto en principio que acudiera ahí pues el patriarca ruso Kirill, ¿no? el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Ya sabéis que la Iglesia Ortodoxa rusa no quiere dar su brazo a torcer, quiere mantener sus postulados y, por tanto, de momento, aunque busca tanto como puede la sintonía con el Vaticano, pero no hasta el punto de darle la preeminencia al Papa, ¿no? Y como el Papa está profetizado que va a alcanzar la primacía mundial, pues el Papa no se conforma con eso, no se conforma con una muestra de respeto. El Papa quiere que todos, absolutamente todos, le den la primacía y él, desde esa primacía, pueda dar la bienvenida al anticristo que vendrá a esta tierra haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida. Por tanto, el conflicto, ya lo sabemos los que seguimos este canal,
como pues no es tanto un tema geopolítico, que también, o económico, sino que la guerra de Ucrania es principalmente una guerra levantada por Occidente para presionar a Rusia y que finalmente Rusia dé su brazo a torcer y el patriarca Kirill finalmente entre en componendas con el Vaticano de una forma ya total. Esto de momento no se ha producido y, por tanto, la guerra continúa. Bueno, pues hubo esta situación. Finalmente, pues el patriarca Kirill no acudió al encuentro. Os dejo aquí la noticia por si queréis leerla. Ya veis que acudieron líderes religiosos de China, de Rusia, de Medio Oriente, y el Vaticano dice que se reunirá en Astana, en Kazajstán, ¿no?, con todas estas gentes. Bueno, esto ya aconteció. Bueno, fue un acto, una vez más, impresionante de cómo se pueden ir todos reuniendo, siendo tan dispares entre ellos, pero evidentemente se está buscando pues, este ecumenismo, ¿no? Se está buscando encontrar las partes en común para olvidar las diferencias. Pues esta es la situación que tenemos, ¿no? Aquí os acabo pues, de dejar la noticia, realmente pues, muy interesante acerca de las declaraciones que ahí se han hecho, ¿no? Bueno, desde luego el Kremlin defiende pues, a la Iglesia Ortodoxa rusa, esto pues no hay duda. Lo que es el gobierno ruso está por defender los valores tradicionales de Rusia y los valores tradicionales de la Iglesia Ortodoxa rusa. A modo, pues este ejemplo, Intervisión, la venganza del Kremlin contra la diversidad de Eurovisión. Es hora de que vuelvan los valores tradicionales. Bueno, como no los dejan participar en el Festival de Música de Eurovisión, pues Rusia se ha montado el festival por su lado, invitando a países amigos, pero en los cuales se vigila muchísimo que los contenidos pues, que se despliegan en ese festival pues, no entren en disonancia con valores morales que la Iglesia rusa defiende, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo la sociedad rusa todavía se mueve en unos parámetros bastante conservadores. Evidentemente también, pues, muy lejos de permitir que la homosexualidad se presente de una forma totalmente abierta, como ya se está haciendo en Occidente. Evidentemente parece que se respeta, pero que no se promociona, cosa que se hace aquí en Occidente. Bueno, hay diferencias muy marcadas, ¿no? Todo esto tiene que ir, estas diferencias tienen que ir disminuyendo si finalmente quieren pues, llegar a dar bueno, pues el gobierno al papado y ellos pues siguiéndolo con toda obediencia, ¿no? Por tanto, ya vemos que hay todavía trabajo por hacer, pero no queda tanto, porque además los movimientos finales, tal como nos dijo Ellen White, serían muy rápidos. Os dejo también la noticia aquí por si queréis leer acerca pues, de la situación que os he explicado ahora, ¿no? De cómo hay estas diferencias entre la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Católica. También esta noticia de este evento en el Kazajistán nos dice: autoridad del Vaticano en Congreso de Religiones, seamos esperanza en un mundo desesperado. Bueno, claro, ellos siempre pues, juegan con este papel. Como hay tantos problemas en el mundo, como el mundo está como está, de guerras, de pandemias, de hambres, de desastres naturales, de cambio climático, un desastre por todos lados, entonces ellos proponen unos desastres que se han estado evidentemente trabajando y causando por detrás, no lo olvidemos nunca, ¿no? Con el Vaticano ahí también metiendo baza. Pero que ahora, pues evidentemente, ante toda esta problemática, ellos van a dar la solución, ¿no? Por tanto, siempre se presentan en este formato, de que se tienen que unir todas las religiones, por muy diferentes que sean, porque es prioritario salvar al planeta. Como si Dios no pudiera salvar al planeta, como si Dios no tuviera poder para salvar al planeta mañana. De hecho, lo va a hacer, pero en su momento. Así que todo esto es un engaño del enemigo para entrampar a la humanidad entera bajo un liderazgo que va a ser el del papado y que va a dar la bienvenida al anticristo. Os dejo la noticia también aquí para que veáis que han participado religiones de todo el mundo. También, una vez más, declaraciones en este congreso: en tiempos oscuros para la humanidad nos salvaremos juntos, lo que os acabo de explicar. Ellos siempre buscando ir todos juntos para poder enfrentar los problemas mundiales en unidad, olvidando si Cristo es el Salvador, el único Salvador, olvidando los 10 mandamientos, olvidándolo todo. Solamente tienen que ir juntos, eso sí, van a tener que guardar el domingo y van a tener que creer en la inmortalidad del alma. Si se cumplen esas dos premisas, cualquiera se va a poder apuntar a este nuevo orden mundial. Y todos se van a querer apuntar porque va a ser la única forma de no tener problemas. Los que quieran ir por su cuenta, los que quieran guardar los 10 mandamientos, incluido el cuarto, el sábado, incluido el no guardar imágenes, etcétera, etcétera, y quiera hacer las cosas tal como se dicen en la Biblia, los que hagan esto pues van a tener problemas. No van a ser gente de buena voluntad.
Bueno, finalmente nos decía esta noticia, ¿no? Nos dice: los 10 mandamientos son un ejemplo, dijo este emisario del Papa, son un ejemplo de cómo la ética global puede arraigarse en las tradiciones religiosas. Ellos quieren que los 10 mandamientos tengan una preeminencia al final. Si se interpretan en el contexto actual, añadió el jefe del dicasterio, los mandamientos pueden inspirar caminos de paz y reconciliación. Ellos quieren que los 10 mandamientos tengan un papel importante, pero no van a ser los 10 mandamientos de la Biblia de Éxodo 20, van a ser los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Incluso el Papa se dirigió también, no acudió directamente, pero se dirigió a todos estos líderes religiosos, nos dice el Papa a líderes religiosos: sinergia por la paz, una sola voz por la dignidad humana. Bueno, más de lo mismo. Es un constante machaqueo del mismo mensaje de que tienen que unirse para salvar al mundo. Bueno, jugada magistral, no nos vamos a cansar de decirlo. Ellos son los que han causado, moviendo los hilos de tantas cosas, toda la situación que tenemos actual con tantos problemas, y ellos son los que ahora nos van a dar la solución. Es lo de siempre, pero que, desde luego, funciona. Nos decía el Papa: el futuro que soñamos, concluye el pontífice, de paz, fraternidad y solidaridad, requiere el compromiso de todas las manos y de todos los corazones. Como tú no seas parte de este compromiso, lo tienes realmente mal. También hemos visto esta semana como ya ha fijado fecha el Papa para acudir a ese encuentro ecuménico que va a haber en Turquía, en ese acto que va a conmemorar el concilio de Nicea que aconteció hace ya tantos años. Pues eso ya se ha puesto fecha. Por tanto, esto ya va a ser un viaje que parece que ya está definido y esto va a pasar. Nos dice: así sería el viaje del Papa a Turquía, Líbano y Latinoamérica. Emergen más detalles e incluso fechas. Bueno, se están preparando para este encuentro ecuménico, este encuentro en Nicea, de una situación que aconteció ya hace años y que vino a unir en su momento al cristianismo de esos momentos en una serie de normas para todos, que todos aceptaron, un credo, ¿no?, que dicen ellos, evidentemente con muchos errores, pero bueno, que a ellos les pareció y les parece ahora y están vendiendo ahora de que realmente se debe volver a esa unidad que se vivió según ellos en esos momentos, ¿no? Por eso le dan tanto énfasis en el concilio de Nicea que va a haber, ¿no?, en este encuentro que va a haber en Nicea para conmemorar esos años, ¿no?, desde que aconteció ese primer concilio. Bueno, ahí va a ser un antes y un después también, como tantas veces vamos viendo ya últimamente. Vamos a ver cómo ahí se va a juntar ya de una forma muy clara lo que va a ser el catolicismo con la Iglesia ortodoxa. Nos dice: esta búsqueda de la unidad no es un desafío menor. Las relaciones con la Iglesia ortodoxa rusa siguen siendo tensas, especialmente desde la guerra en Ucrania. Profundizó la brecha entre Moscú y Roma. Profundizó la brecha, es decir, que siempre ha habido una brecha. Sin embargo, León XIV no ha abandonado el esfuerzo. Ya me he reunido con varios patriarcas, incluidos representantes del patriarca Kirill. Construir puentes en este contexto también forma parte de mi servicio. Claro que forma parte de su servicio, del servicio del Papa, ¿no? Estos puentes para ir uniendo diferentes credos, diferentes tendencias en una unión imposible que va a dar el nuevo orden mundial y que va a dar el liderazgo al papado. También nos dice que el Papa se ve a sí mismo como un constructor de puentes, un constructor de puentes. Recordemos una vez más como en los billetes del euro, en todas sus formas, en todos sus valores, en todos ellos sale un puente diferente, salen puentes. Esto es un guiño, evidentemente, a quien realmente estuvo detrás de la construcción de la Unión Europea, el catolicismo una vez más y el papado moviendo los hilos, de tantas cosas que la gente ni se imagina. Este ecumenismo se está buscando no solamente a través de estos encuentros, como ha podido ser el de estas últimas semanas, en este país de la antigua Unión Soviética, sino que también se está buscando a través del ecumenismo de la sangre. Cada vez más están surgiendo noticias en estos países de África de grandes matanzas que se están haciendo, desgraciadamente y lamentablemente, a cristianos, algunas veces católicos, otras veces protestantes, que están sufriendo los ataques de estos grupos terroristas, tanto musulmanes, musulmanes, principalmente musulmanes, que están matándolos para expulsarlos de ahí, ¿no? Entonces, todo esto, que es una situación triste y lamentable e injusta, pero que el papado está también usando para
hacer ver a las otras denominaciones cristianas de que no lo veis, que tenemos que ir juntos para enfrentar las amenazas de una forma más efectiva. Y esto está funcionando también muy bien. Todas estas estrategias, desde luego, se hacen porque funcionan. Bueno, pues vemos aquí, ¿no? Fundación Pontificia denuncia masacre en el Congo. Más de 60 cristianos asesinados en un velorio que estaban haciendo. Bueno, pues os dejo la situación para que lo podáis leer. Hombres armados asesinan a 22 personas en un bautizo en Níger. Un Níger que es rico en recursos naturales, pero que una vez más pues están discutiéndose Occidente y con Rusia y China por el otro lado, ¿no? Bueno, pues todo esto al final complica todo, ¿no? Y desde luego, pues en este caso los cristianos son los que están saliendo más perjudicados. Nigeria, informe muestra que cada mes son atacadas 100 iglesias y se asesina 32 cristianos al día en el país. Bueno, pues una situación realmente muy dura, ¿no? Y bueno, el Papa también, pues como siempre, recibiendo a gente, en este caso pues ha sido esta semana la presidenta de Honduras, nos dice el Papa León XIV, recibe a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Vamos a leer lo que pone aquí, que es interesante también. Nos dice, durante la conversación en la Secretaría de Estado, se hizo referencia a las buenas relaciones entre Honduras y la Santa Sede, y se abordó el rol tanto de la Iglesia como del Estado en el ámbito social, educativo y de la atención a los migrantes, señala la Santa Sede. La atención a los migrantes, también ya sabemos cómo en Latinoamérica hay una gran ola migratoria que aprieta para poder entrar en Estados Unidos, para poder simplemente vivir y ganarse la vida, y como todo esto ha sido pues movido una vez más por estos hilos, ¿no? Movidos por estas manos negras, que son pues una vez más pues los jesuitas, la Iglesia Católica, tantas cosas pues que van moviendo el devenir de las gentes y de los países para causar en un futuro, ¿no? Como estamos viendo ahora, pues problemas, ¿no? En su momento se movieron toda una serie de piezas para que hubiera una gran crisis en Latinoamérica, que ya dura decenios, y que todo esto llevara pues a las gentes a emigrar a Estados Unidos, ¿no? Ejerciendo una gran presión ahí. Bueno, pues toda esta gran presión, como comentábamos antes, habrá servido para ahora que haya este resurgimiento de la derecha y del volver a la tradición y del volver a las raíces de Estados Unidos. Lo mismo va a pasar en Europa y ya está pasando, como hemos visto también en las noticias que hemos presentado hoy, como toda esta ola migratoria que todavía pues está totalmente en marcha, que va de África y de otros países, incluso de Asia y de Latinoamérica también, pero sobre todo de África y de Asia, que suele ser la más problemática por diferencias culturales, pues como todo esto también está generando un gran descontento en toda la población europea, y todo esto ayudará, como ellos ya tenían previsto evidentemente, a que haya un resurgir de la derecha también en Europa, como estamos viendo, y más que veremos. Un resurgir que va a dar la primacía al papado, tal como estaba también profetizado en la Biblia. Es todo absolutamente impresionante lo que está sucediendo. Lo que pasa es que la gente todo esto lo desconoce y les pasa totalmente desapercibido. Pero si uno profundiza un poco, esto es, vamos, superior a cualquier película, a cualquier trama, a cualquier novela que hayamos podido leer alguna vez. También el Vaticano pues, está trabajando a través pues, de los sentidos, ¿verdad? De grandes acontecimientos que te abren las puertas y ya te relajas, ¿no? Bajas la guardia mental, la guardia intelectual, y ante el espectáculo impresionante que estás escuchando y estás viendo, pues toda esa doctrina te entra pues, directa, ¿no? Directa pues, a la glándula pineal y directa al corazón, que es lo que ellos buscan, ¿no? Seducir a través de las emociones, no del conocimiento de la Biblia auténtico. Vamos a leer una serie de noticias que van en esta dirección. El Vaticano lo está trabajando y le está saliendo muy bien. Nos dice la primera, histórico megaconcierto en el Vaticano ante 100.000 personas con Carol G. Andrea Bocelli, ya sabéis, ese gran cantante, John Legend y Pharrell Williams. Bueno, pues estos grandes actos que se hacen, en este caso en la Plaza de San Pedro, ¿no? Pues conciertos internacionales, megaconciertos, acude ahí las multitudes, todas quedan embelesadas, todas quedan seducidas. También, otra noticia de esta semana, erigen monumento a la Virgen de Fátima de 54 metros de altura en Brasil. Bueno, este tipo también de imágenes colosales, ¿no? Grandes estatuas que dominan el paisaje, todo esto también golpea, ¿no? De una forma impresionante pues, lo que es la psique humana. Todo esto, desde luego, se hace por algo, no se hace por gastar el dinero por gastarlo. Esto tiene consecuencias en las mentes, sobre todo de las personas que están abiertas,
pero sin ningún tipo de dirección marcada, ¿no? Sin una dirección muy clara. Entonces estas personas son totalmente seducidas y van a serlo todavía más cuando hayan esas señales en el cielo, etcétera, van a ser todavía más seducidas, ¿no? Todo esto va a funcionar y ya les está funcionando. También la Sagrada Familia, ¿no? Ya sabéis, en Barcelona, esta catedral impresionante, ¿no? Esta iglesia impresionante, en fin, que ha durado años, decenios en construirse y que todavía se está construyendo, ¿no? La Sagrada Familia pide al Vaticano que el Papa acuda a la misa del centenario de la muerte de Gaudí en junio de 2026. También se está seduciendo a la gente a través del impacto en la sensibilidad de la persona, ¿no? Yo conozco personalmente a personas que han estado en la Sagrada Familia, que son absolutamente ateos, que no creen en nada, pero que ante la majestuosidad de la Sagrada Familia y sobre todo del interior del templo, bueno, salen de ahí impresionados y estarán antes dispuestos a cargarse todo lo que es el protestantismo, todo lo que es el evangelismo, todo lo que es, ya no digamos los adventistas, que lo que es el catolicismo. El catolicismo cada vez está cayendo mejor entre las gentes de hoy en día. Por estas cosas también, por trabajar los sentidos. Bueno, y también pues el tema de Carlo Acutis, como no, que ya lo tratamos en profundidad la semana pasada. Esta semana os traigo esta noticia. Lanzan apostolado online mundial de jóvenes eucarísticos con San Carlo Acutis. Bueno, pues todo dirigido a los jóvenes para que la gente cada vez pues quede más impresionada con todos estos temas. Aquí vamos a destacar esto porque aquí esto sí que es interesante. Ya vamos terminando, vamos a destacar esta parte. Todos estos proyectos están relacionados con el amor a la Virgen. No entendemos, se nos dice, no podemos entender una vida católica sin amar a la Virgen y no podemos ni queremos entender un amor a la Eucaristía sin amar a la Virgen. Bueno, ya vemos solo en este párrafo cómo ellos están continuamente trabajando y también con el tema de Carlo Acutis alrededor del tema de la Virgen y alrededor del tema de la Eucaristía, de la misa, de la hostia que se da en la misa. Bueno, pues pensemos que todo esto se va a trabajar de una forma impresionante, tanto la Virgen a nivel de milagros como también el tema de la misa y de la hostia de la misa, también a nivel de milagros. Los hubo en el pasado, en los dos ámbitos, y los va a haber en un futuro. Todo esto también va a servir para que las mentes humanas queden totalmente cautivadas. Bueno, y la última noticia pues, que os traigo hoy es esta, ¿no? En medio de todo este trabajo impresionante que están haciendo para conseguir la primacía mundial, pues nos encontramos pues, que si tú rascas un poco, ahí no tarda en saltar la hipocresía que se esconde detrás de todo esto. Y os traigo esta noticia y con esto ya terminamos. El Papa lamenta la lentitud de la justicia canónica en caso de abusos en Chiclayo, donde él estaba pues, como obispo. Me siento muy mal por ello, dice. Y os traigo este párrafo. Sobre la reparación a las víctimas de estos abusos terribles, nos dice, el Papa dijo que sería ingenuo pensar que basta con darles algún tipo de compensación financiera o con que el sacerdote sea despedido, como si estas heridas simplemente fueran a hacer desaparecer todo esto, ¿no? Bueno, desde luego es un comentario bastante cínico, ¿no? Evidentemente que el tema económico no repara el dolor que haya podido causar un depredador de esta magnitud, ¿no? Como puede ser pues, un líder espiritual que comete abusos sobre la oveja que está llevando, ¿no? Esto es algo terrible, es un pecado, bueno, de los peores que pueda haber, ¿no? Pero no solo eso, sino es que además se nos dice, bueno, que tampoco se trata de apartar al sacerdote, ¿no? Que eso tampoco ayudará en nada. Hombre, claro que va a ayudar, evidentemente. Bueno, hace poco vi un documental en Netflix, concretamente acerca de una monja que se había asesinado por toda la jerarquía eclesiástica de ese lugar, de Estados Unidos, y realmente, evidentemente, si se hubiera apartado a ese depredador sexual que era pues, el que llevaba, que era pues, un cura, ¿no? Era un sacerdote, era alguien pues, que tenía los sacramentos de la Iglesia Católica y cómo en convivencia con otros ejercía ese abuso en esas alumnas, porque eso era un colegio católico, ¿no? De chicas, pues ver cómo estuvieron ahí perpetrando sus fechorías durante años y años y nadie hizo nada, ¿no? Y habían habido denuncias y al final salió hasta gente muerta, pues todo eso te das cuenta que las palabras del Papa es realmente bueno, de un cinismo abismal, ¿no? Esto es lo que hay. Cuando uno rasca un poco, realmente te sale la auténtica cara de estos dirigentes de la Iglesia Católica.
Evidentemente pueden haber católicos, pues muy buenas personas, pero nosotros nos dirigimos en nuestras denuncias siempre a lo que son los dirigentes de la Iglesia. Y nada más, hasta aquí pues estas noticias. Finalmente dejaros, como siempre, pues la página oficial del granengañofinal.com, donde tenéis las conferencias puestas por orden. Todo aquel que quiera profundizar, y os aconsejo pues que el que no sepa de estos temas lo haga, porque realmente va a quedar sorprendido, pues aquí los tiene ordenados por temáticas. Y luego también tenéis pues el granengañofinal.blogspot.com, donde tenéis las mismas conferencias puestas por orden cronológico, para ver también cómo de esto se está hablando ya hace muchos años y cómo ahora pues de lo que se decía en esos momentos, difícil de sospechar que pasaría, pues ahora resulta que está pasando. También esta página de YouTube, donde tenéis las conferencias que hemos ido presentando aquí en Girona. Y finalmente, pues nada más, daros las gracias a todos los que, gracias a Dios, colaboráis. Ya sabéis que la obra de Dios también requiere de donativos y ofrendas, es también nuestra obligación como creyentes. Evidentemente hay que darlos donde pensemos que realmente se está haciendo la obra, pero si nosotros lo identificamos, este lugar, ahí debemos de poner nuestros esfuerzos también a nivel económico. Y nada más, pues agradeceros a todos los que colaboráis, despedirnos de vosotros, desearos una feliz semana y hasta la próxima. Muchas gracias por todo.